Presentamos Conozca al Diputado. Hoy vamos a conocer parte de la vida de Andrea Álvarez Marín, diputada del Partido Liberación Nacional. Y bueno, diputada, un gusto. La idea es relajarnos un ratito y conocer parte de su vida. Sí, más bien muchas gracias, don Pablo. Desde que sé que existe este podcast, la verdad tenía muchas ganas de participar y poder mostrar esta otra parte. Bueno, vamos a ver. Vamos a ser muy sinceros porque muchos creen que Andrea Álvarez Marín nació en cuna de oro, ¿verdad? Entonces queremos conocer esa otra parte y usted es consciente de muchas cosas que se dicen. Entonces yo sí quiero conocer, y estoy seguro que muchos también, conocer la otra parte de Andrea Álvarez Marín. ¿Dónde nació Andrea Álvarez Marín? Nací en San José en 1986. 1986. ¿Y qué tal esa niñez? En realidad la recuerdo con bastante alegría. Mis abuelos, los 4 abuelos, tuve la bendición o la alegría de que los tuve hasta ya adulta, y ellos sí, digamos, representan una parte muy importante para mí. Así que el haber crecido teniéndolos, a ver, cerca todos los días no, pero que fueran parte de mi vida y haber podido pues admirarlos y aprender de ellos, es gente que tengo muy cercana, especialmente con una abuela, la abuela materna. Además, cuando llegué a la universidad estudié la misma carrera que ella, entonces terminamos siendo colegas, las dos historiadoras, y eso me generó siempre mucho orgullo. ¿Qué es lo que más le inculcaron ellas? A ver, sobre todo esta abuela que le digo, ella decía que uno tiene que vivir la vida. No me acuerdo si era como en estas palabras, pero digamos, el mensaje era que la vida hay que vivirla en los propios términos, y ella lo hizo. Algo que va a sonar un poco extraño, don Pablo, porque yo creo en la limitación de las armas de fuego, y más bien en esto creo que pienso muy diferente que mi abuela, pero algo muy interesante es que ella fue campeona nacional de tiro al blanco con armas de fuego. Una señora de esa época, ¿verdad? Uh-huh. Y así fue un poco como era ella, siempre como viviendo su vida y siendo su propia persona y diferente en lo que fuera diferente, y sí, no siguiendo como las reglas de la sociedad. Entonces eso me genera mucho orgullo. Ahora bien, ya si estuviéramos en una discusión de política pública, yo sería pro limitar la aportación de armas y ella probablemente no, que también era algo bonito, que podíamos pensar diferente y hasta de forma opuesta y aún así tenernos mucho cariño y respeto. Pero el hecho de que ella haya tenido como esa vivencia, y que a mi papá porque él sí es más de la línea de que a favor de la aportación de armas y todo este tema, fue un día al polígono y le enseñaron fotos de mi abuela cuando todavía competía. Entonces fue muy bonito eso. El tema de la figura pública que es su papá, ¿la ha limitado a ser Andrea Álvarez? A ver, yo creo, como todo en la vida, tiene ventajas y desventajas. La ventaja de haber crecido con Antonio, y él es muy generoso con lo que él ha aprendido, porque si bien es cierto, yo pues ya vengo a política siendo hija de él en realidad llega a política abriéndose camino solo. La gente ahora se le olvida, pero él realmente sí hizo su propia carrera. Entonces, y él siempre ha sido sumamente generoso con compartir lo que él aprendió, lo que él hizo bien, lo que él no hizo bien. Siempre ha sido paciente conmigo de que responda todas las preguntas que yo le haga sobre este mundo. Entonces, eso sí me ha dado una enorme ventaja, don Pablo, que yo sí valoro mucho, porque logré conocer de este mundo muchas cosas. De la asamblea, cuando yo trabajé aquí con él, a veces él iba a comisión, decía tal cosa o se comportaba de tal otra, y llegaba a la oficina y yo le preguntaba por qué había actuado de X o Y forma, o qué significaba esto que había dicho otro compañero, o por qué habían votado de determinada forma. O sea, yo sí, él me tenía paciencia con mis preguntas. Pero entonces tuve acceso a ese conocimiento. Entonces esa es una ventaja enorme que reconozco que puedo tener sobre otras personas en la población.
Ahora la desventaja es que sí a veces me reducen a mí a un estereotipo y es simplemente o no, o solo ven la parte de mí que es hija de Antonio. Yo se lo voy a decir sinceramente. Yo he visto su currículum, he seguido su trayectoria, ¿verdad? Y yo sé que usted es una persona muy preparada en determinada área, ¿verdad? Pero sí la gente le han marcado que porque es la hija de don Antonio Álvarez, usted está en política y le debe eso a don Antonio. ¿Eso le molesta? A ver, lo que me genera tristeza en ocasiones porque mi trayectoria ha sido de defender muchos grupos vulnerables y causas olvidadas y todo esto. Entonces me genera tristeza cuando simplemente me ven como la hija de alguien y no ven todo lo demás, ¿verdad? Y también que, si bien es cierto, los dos terminamos en política, la forma en la que llegamos fue muy distinta. Él siendo activista y líder político desde la juventud, mi llegada aquí fue un poco distinto. O sea, fue más bien empezando como académica, como investigadora, viendo temas de salud pública, grupos vulnerables, trabajando en prevención de suicidio. Ya a estas alturas son 18 años. Entonces, cuando llegué a la curul, estas eran las causas que a mí me movían, que son muy diferentes de los temas que Antonio defendió cuando fue diputado. Entonces lo que me gustaría es como que tal vez la gente deje un toque de lado como mi familia y vea lo que yo he trabajado por mí, o siempre entendiendo, como le decía, que tuve esta ventaja que le mencioné antes, pero que lo demás y las causas y todo, en realidad, pues en mi familia nuclear no eran temas que mi familia haya trabajado. Estos son temas traídos por mí a la corriente. ¿Por qué enfermedades o temas como prevención del suicidio, enfermedades raras, de dónde ese sentimiento, Andrea? Sí, de hecho ayer hablé en plenario un poco de este tema. En realidad mi interés en salud mental empezó específicamente con interés en los trastornos de la conducta alimentaria. Yo había sido porrista desde la escuela hasta llegar a la universidad. Y sí, era un ambiente, bueno, esto fue hace 25 años, ¿verdad? Espero yo que haya cambiado, pero digamos, en esa época sí era un ambiente donde el tema del peso, pues sí era un tema. Sigue siendo tema. Sí, lástima, pero uno preferiría que no. Pero bueno, en esa época sí era un tema. Y entonces el haber tenido como estas vivencias de TCAs, sí me generó como tal vez la palabra sí podría ser enojo, en el sentido de que no era necesario, ¿verdad? Y en esa época, y fue la anécdota que conté ayer, uno a veces recurría a las figuras adultas, porque es lo que a uno le enseñan, ¿verdad? Cuando está joven, recurrir a los adultos, y los adultos con respecto a TCAs no siempre respondían, porque a ver, no los puedo tachar, no se sabe de estos temas, no se habla de estos temas. Entonces quedé como con ese enojo y esa preocupación, y cuando llegué a la universidad, que estaba estudiando historia, porque quería seguir los pasos de mi abuela, más bien, que quería ser profesora universitaria, justo en esa época varios historiadores se estaban enfocando en historia social de la medicina, y entonces ahí yo vi que un interés como más personal se sentía en trastornos de la conducta alimentaria y salud mental en general, se podía trabajar desde la historia, desde la investigación en ese caso. Entonces varios trabajos de la universidad los dediqué a temas de historia social de la medicina, pero vistas desde las personas que los habían vivido, ¿verdad? Entonces la primera investigación que hice, y la hice en conjunto con una compañera, fue sobre la historia del VIH en Costa Rica, qué se decía en prensa sobre este tema, y cómo los estereotipos pues fueron evolucionando, quisiera uno que más rápido, ¿verdad? Que se vaya generando conciencia, pero bueno, cómo se veía eso en la prensa desde el 80 hasta el 2008. Luego investigué también en prensa nacional sobre suicidio, y de la misma forma, cómo se veía y cómo se evaluaba a quienes morían por suicidio desde 1900 a 1950. Entonces, el haberlo investigado ya y haberlo podido trabajar a nivel profesional, fue muy, la palabra no sería bonito, pero digamos, fue muy satisfactorio en el sentido de que esta preocupación que venía conmigo desde muy joven, la pude materializar a nivel profesional. Luego, para tener más herramientas, y no solo hacer investigación histórica, sino tener más herramientas para lo que sucede en la actualidad,
estudié salud pública y de ahí fue que, bueno, terminé trabajando aquí en la asamblea y más bien terminé dedicándome a la política, y por eso mis proyectos de ley, todos los proyectos de ley uno les tiene cariño, pero digamos los que les tengo más cariño son los que tienen que ver con salud. ¿Cómo es su relación con doña Nuria y don Antonio? Es una buena relación. Sí, a ver, con mi mamá es más de madre a hija, digamos, normal, que diría yo. Con Antonio... Más afectiva. Sí, con Antonio, los primeros años, don Pablo, yo más bien fui como los primeros años en la asamblea de diputada, fui como muy... No fue que me distancié de Antonio, porque no, pero más bien como que corté la parte profesional y como no voy a hablar de esto con él porque como me critican tanto que soy la hija de él, entonces voy a no cortar, pero digamos no hablar de estos temas. ¿Quería marcar esa independencia? Sí, yo creo que era eso, como que quería como que quedara claro que somos cosas diferentes, pero ya en estos últimos años, o sea, de hace unos meses para acá, la verdad no veo para qué. O sea, yo creo que ya si hay gente que me sigue viendo como... Si hay gente que solo me quiere ver como la hija de él, me va a querer seguir viendo como la hija de él, haga yo lo que haga. Y quienes tendrán sus opiniones, a ver, todas se valen. Pero ya mi decisión es... Yo le voy a pedir consejos a él. Más bien me privé de haberle pedido consejos en los primeros años. Las primeras interpelaciones, por ejemplo, que me tocó hacer en plenario... No conversaba con él del tema. Ahora yo digo, pues más bien aprovechar. Familia es familia. Sí, y la política a mí me gusta, a él le gusta, y entonces que más bien sea como algo positivo, y más bien que no sea que no me determine lo que la gente piensa de cómo yo actúe. Se privó por lo que la gente decía entonces. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que a los hijos que seguimos las carreras de los padres, a veces nos pasa que sí, que queremos marcar esa independencia, así que tampoco me recrimino por eso, creo que fue parte del proceso. ¿Cómo, al momento de su infancia, qué jugaba, qué le gustaba hacer? Sí, bueno, era porrista y eso casi que toda mi vida giró en torno a eso. Otra cosa que me gustaba mucho hacer, que fue más en la infancia, porque ya después tristemente por porrismo lo dejé de hacer, era montar a caballo con mis abuelos. Eso me gustaba mucho. También me gustaba mucho, bueno, esto poca gente lo sabe, también hice taekwondo. Okay. Y llegué hasta cinta roja. Y solo faltaba, o sea, de la roja se pasa a la negra. Ajá. Pero llegué a la cinta roja cuando tenía 11 años y me dijeron... Iba muy bien. Sí, y me dijeron que solo, no sé si todavía, porque esto es hace 30 años o más, que para tener cinta negra había que ser mayor de edad. Y yo tenía 11 años y en ese momento es como, o sea, no me jodas. Digamos. Tengo que esperarme 7 años. 7 años. Y decían, no, pero si no, mi profesor decía, no, pero le dan una cinta con rojo y con negro hasta que tenga 18. Y yo, no, eso para nada, no me parece. Y entonces me salí en señal de protesta. Pero entonces ahora siento que es algo como inconcluso. Y ya ahora tengo 38. Y ahora sí me la darían, pero sí sería... ¿En algún momento ha pensado en retomarlo? Pensé hace como unos 15 años, pero realmente es que fue hace tanto que lo dejé y yo no creo que yo haya sido tan buena, la verdad. O sea, o disfrutaba más el porrismo también. ¿Y en porrismo hasta dónde llegó? En porrismo fui campeona nacional, o sea, como parte de un equipo por varias ocasiones y luego, a ver, y no sé si ahora opera igual, pero había como una, en estados había como, no es una competencia, pero es como que uno hace una prueba para que te llamen ser All-Star, que es como, digamos, es como una categoría más alta de las porristas, y ese fue como una obsesión que tuve como desde los 10 años hasta los 14, casi 15 que lo logré en el 2001. ¿En el colegio? ¿Siguió con porrismo? Sí, en el colegio y hasta la universidad. ¿Notas? ¿Bien? No tanto. ¿No tanto? No tanto. Me empezó a ir, a ver, en la escuela creo que sí me iba como bien. En el inicio del colegio no, y ya luego en 10º y 5º
que eran notas que contaban para la universidad, entonces ahí sí me esforcé porque ya había decidido que sí quería aplicar la Universidad de Costa Rica, entonces ahí sí tuve buenas notas. Y en la universidad sí tuve buenas notas. En política desde chiquilla, por andar con su papá. En política fui presidenta de la escuela cuando estaba en 5º grado y fue muy divertido porque no existía el gobierno estudiantil en la escuela y en eso llegó una nueva directora y entonces yo le fui a hablar y yo le pregunté que si por qué no hacíamos elecciones en la escuela y ella en el momento yo pensé que no me había prestado mucha atención y unos meses después hicieron la apertura a hacer el primer gobierno estudiantil en la escuela en la que yo estaba, entonces me postulé, o sea, nos fuimos a las elecciones y al final ganamos las elecciones. Ese día me acuerdo que luego de que se dieron los resultados teníamos que entrenar por ritmo, entonces yo me quedé en la escuela luego de haber ganado y Antonio era diputado en ese momento y como a la 1:30 de la tarde llegó a la escuela y como a felicitarme. Creo que él todavía era presidente del Congreso, entonces era como, lo que él me dijo fue como de presidente a presidente, una cosa así. Y me fue a felicitar. ¿Por qué Antonio y no papá? No sé, rebeldías de la adolescencia, don Pablo, que nunca se me fueron. Que les empecé a decir así desde el colegio. Y creo que también cuando ya trabajé con él la primera vez, que era cuando yo tenía casi 30, 28, yo tenía 28 cuando empecé a trabajar en la Asamblea Legislativa como asesora, yo decía como otra forma de separarnos, pero a veces es como tonto, porque aunque yo le dijera a Antonio, la forma que yo le dijera, igual no me iban a separar de él, no me iban a quitar la etiqueta de ser hija de él, pero bueno, yo pensaba que eso como que lo hacía más profesional. Creo que le gusta ir a Turrialba, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Me gusta mucho porque, por varias razones. Mi tía hizo, no sé si esta es la palabra, pero como creo que el servicio social lo hizo, ella es médica. Ajá. Y el servicio social, perdón que lo llame de esta forma, porque es Juan Viñas, pero yo decía Juan Piñas, pero es que tenía 6 años. Y entonces me encantaba visitar a tía Olga en Juan Piñas y ir a la Posada de la Luna. Bueno, eso es en Cervantes, ¿verdad? Ajá, Cervantes. Más hacia acá que Turrialba. Pero bueno, cuando la íbamos a visitar, también íbamos a Turrialba. Entonces, me gustó desde esa época ir. Y ya en la universidad hubo un semestre que un curso que yo estaba llevando lo abrieron en la Rodrigo Facio, o sea, en San José, y en la sede de Turrialba. Y entonces yo más bien quería llevarlo en la sede de Turrialba. Entonces en ese semestre todos los viernes viajaba a la UCR de Turrialba y me encantan las instalaciones de ahí. Entonces de hecho antes decía que en algún momento me gustaría... ¿Y va con frecuencia? Tengo rato, digamos, por lo menos voy una vez al año en diciembre. Eso es como lo que ya, estoy... por Atirro. ¿Ah? Por Atirro. No, voy por la Suiza, pero es antes de la Suiza. Sí, Atirro. Ok. Pejivalle, cerca. Por Ajá. Se me fue el nombre del hotel. Casa Turiri. Sí, ahí. Sí, muy chiva. Sí. Yo soy de la zona de Turrialba. Sí, pues, a mí me gusta mucho. Esa zona es lindísima. Y la última vez que monté a caballo fue ahí, en Casa Turiri. Y de hecho... Que está a la par de la represa. Ajá. Sí. Y sí, y la vez pasada no monté a caballo, pero estuve con los caballos. Ahí. Le sirve como para desconectarse. Sí. ¿Qué hace precisamente cuando ocupa desconectarse del tema político, familiar y de la asamblea y de la vida? Sí. Bueno, sí, Turrialba es un buen lugar, o salir de San José, aunque no lo hago mucho. Otra cosa que me gusta es leer de temas que nada que ver con el trabajo. Justo el primer año de la asamblea había vuelto a bailar jazz, luego lo dejé por un tema de fertilidad, pero bueno, quiero recuperarlo apenas pueda, volver a bailar. El tema del divorcio, ¿la marcó? Sí, claro. Porque... No quiero entrar en razones, pero... No es necesario. A ver, a cualquier persona
yo creo, por más que uno esté decidido o no y de cómo se hayan dado las cosas, y aunque uno crea que está, y esté convencido de que era lo correcto para ambos, son esas experiencias que yo creo que uno no se brinca fácilmente. Me gusta tocar estos temas porque yo lo he dicho, el programa cuando lo pensamos es con la finalidad de que las personas vean que los diputados tienen una vida como cualquier otro, tienen problemas de diferente índole, ¿verdad? Entonces, también el divorcio toca a los diputados, problemas de familia y todo, que lo que se vive allá es otra realidad completamente diferente. Y usted tiene también otro anhelo, que es ser mamá. Sí, ha sido más rudo de lo que hubiera pensado, pero es muy representativo de lo que mujeres de mi edad, de casi 40, están viviendo, porque varias de mis amigas que lo están intentando también les ha resultado rudo. Pero, en eso, porque lo he pensado, si lo hubiera hecho después y no hacerlo dentro o siendo diputada, pero igual creo que lo volvería a empezar a hacer el proceso aún siendo diputada, porque es exactamente lo que usted acaba de decir. O sea, al final somos seres humanos y la vida ocurre, estemos o no estemos en la asamblea, y yo creo que parte de humanizar lo que se hace aquí es mostrar estas realidades, digamos. Entonces también ha sido un proceso interesante compartir un poco estos desafíos. Sí, ¿sigue estando en el proceso? Sí, sigo estando en el proceso. Ha sido un proceso más largo de lo que hubiera querido. Poca gente sabe que en 1 año y medio, y esto ocurrió estando en la asamblea, tuve 5 cirugías del útero. Okay. Y ahí la congoja que uno vive es, tengo que faltar a trabajar, pero mi prioridad, y esto lo digo con total transparencia, es mis hijos, digamos que todavía no existen, pero para mí ya sí, ¿verdad? Entonces, seguirlo intentando, pero sí cargar con esa congoja de que no puedo tampoco estar faltando a la asamblea. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos cosas? Y cómo... Entre la presión social y lo que quiero personalmente. Sí, y ya, digamos, luego he tenido algunos ciclos de in vitro, ya que digamos, para ver si quedo embarazada, no quedo embarazada, y cuando me entero que la prueba de embarazo salió negativa, por ejemplo, esto casi nadie sabe, el primer negativo lo recibo justo el día que se nombra la comisión de la caja. Entonces, no podía irme de aquí y quedé de presidenta de la comisión, y estoy muy agradecida con mis compañeros por el honor y todo, pero en ese día yo pensaba, preferiría como que haya sido al revés, haber perdido como la elección y haber quedado embarazada, ¿verdad? Entonces estas cosas como que casi nadie las sabe, porque tampoco es responsabilidad de nadie más, es mi vida, pero sí, sigo pulseando. ¿Por qué fecundación in vitro y no de manera natural? Don Pablo, porque estaba recién divorciada, okay. y ponerme a buscar como de manera natural, viera que no confiaba en mis decisiones en ese momento, acababa de tomar malas decisiones de vida porque acababa de divorciarme de mi primera decisión de vida. Entonces mi decisión fue mejor hacerlo sola, porque ya ahora yo digo, no estaba joven, pero tenía 36 años, pero en ese momento a veces, y no soy la primera que vive esto, las mujeres que nos vamos acercando a los 40 sentimos como esa presión de que si no hemos sido madres, de que ya se nos está acabando el tiempo, y entonces preferí dedicarme a lograr la maternidad de esa forma y luego reconstruir mi vida amorosa, pero con tiempo, paciencia y haciéndolo bien luego de hacerlo de la maternidad. ¿Qué añora de esa maternidad? A ver, es poder todo lo que he logrado aprender, o lo que siento que he logrado contribuir, incluso desde la asamblea, que para mí es muy valioso y me siento orgullosa, es transmitirlo a personas que van a venir a este mundo y que uno quiere que dejen este mundo aún mejor, ¿verdad? Y es el sentir que, bueno, ya me siento en una edad que siento que tengo la madurez, la sensatez, ya la estabilidad también para poder dedicarme a este capítulo, y también para poder dedicarles mucho de mí
a quienes vengan, que en otros momentos tal vez estaba enfocada en otras cosas y no les hubiera dedicado todo lo que ahora siento que puedo dedicarles. ¿Cuántos quiere? A ver, esto ya no va a suceder, pero cuando estaba más joven quería bastantes, quería 4. Híjole. Luego dije que quiero 2 y ha sido tan difícil que con uno, con uno que pegue, estoy contenta. Pero no, realmente quisiera que sean al menos 2 para que... Al menos 2, para que puedan jugar. Sí. ¿Y al mismo tiempo? Cualquiera de las 2, sí. Al mismo tiempo o después. O sea, o a diferentes edades. Y es una decisión que la tiene ampliamente madura. Sí, esa decisión no ha cambiado. Es un anhelo muy personal. Sí. Ok, de sus sueños, aparte de ser mamá, ¿qué más le hace falta a Andrea Álvarez? A ver, me gusta mucho la política, me gustaría seguir involucrada en política, pero sí, porque la política también es muy inestable, ¿verdad? Y desgastante. Sí, si no fuera en política en el corto plazo o incluso pues en el mediano plazo, también me gusta mucho la docencia, como le decía, la docencia universitaria. Como le decía, cuando empecé estudiando historia, pensaba que iba a ser profesora universitaria en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, que fue justo lo que hizo mi abuela. Tal vez ahora no sería en la Escuela de Estudios Generales porque ya mi vida ha cogido un rumbo bastante diferente. Y las veces que he sido docente en temas de salud pública, pero es una actividad que me encanta y que me gustaría retomar. El año pasado, en el 2024, di un curso corto de 2 meses y medio sobre salud pública y me encantó ese curso, pero combinarlo con la asamblea se hizo muy pesado. Ya saliendo de la asamblea creo que ya podría pues dedicarle más tiempo y ojalá que no sean cursos cortos, sino más bien que sean más extendidos. ¿Momento más satisfactorio en estos últimos 3 años? El día que se votó en segundo debate el proyecto de enfermedades raras. Sí, nunca había llorado. Bueno, lloré en el plenario incluso. Cuando fue salud mental también lloré en el plenario, pero con enfermedades raras lloré desde que empecé a hablar el discurso. Aunque para mí es una causa nueva, porque yo no había trabajado enfermedades raras hasta que fui diputada, el haber conocido y haber trabajado este proyecto tan de cerca con los familiares y las personas que viven con estas enfermedades y que realmente fue en buena parte gracias al esfuerzo de ellos que se logró que fuera ley y que fue construido por ellos. Entonces sabíamos que ya con que fuera ley sí iba a responder a esas necesidades. Fue uno de los momentos más emotivos. Sí. Personas especiales, porque viven una condición muy diferente a la de muchos. Y porque habían estado invisibilizados, olvidados, donde incluso gente de salud pública dicen que ni modo, que hay otras prioridades. Y también, don Pablo, en el transcurso desde que presentamos el proyecto hasta que se hizo ley, tuve conocimiento de 2 personas que murieron en el proceso. Entonces, eso también como que... De esas causas especiales a las que le gusta, ¿verdad?, involucrarse, ¿cuál es una de las que no lo ha hecho y le gustaría poder ayudar? Bueno, no me va a dar tiempo porque todavía la estoy viviendo, pero si hubiera tenido más tiempo, sí me gustaría, profesionalmente hablando, meterme en temas de infertilidad o de desafíos de fertilidad, porque como le decía, o sea, para mí ha sido rudo, pero digamos, yo soy una de un montón. O sea, cada vez más las familias en Costa Rica que están teniendo hijos hasta edades más avanzadas están enfrentándose a este tipo de desafíos. Y en el transcurso de vivirlo he ido viendo como ciertos temas que yo digo, bueno, esto podría ser tema de política pública, se puede arreglar por ahí, pero no he tenido la fuerza para meterme. ¿Volvería a darle una oportunidad al amor? Sí, claro. Sí, con ninguno de los que he conocido hasta ahora, pero digamos, con alguno que no conozco que va a aparecer. Sí. Bien, diputada, muchas gracias. Gracias. Con gusto. Igualmente. Bien, gracias. Vamos a terminar acá. Hemos conocido parte de la vida de Andrea Álvarez Marín. Hemos presentado Conozca al Diputado.